Problemática del transporte en la Ciudad de México. El objetivo de este proyecto es exponer la problemática de transporte en la Ciudad de México, partiendo de los antecedentes históricos que dieron forma a las vialidades de la ciudad, implementaron reglamentación y vehículos de transporte público y particular. La evolución de los medios de transporte a lo largo de la historia de nuestro país ha sido alejada de la vanguardia y la buena planeación. Es triste saber que, por ejemplo, hoy en día sea casi imposible viajar en México por tren, o pasear en bicicleta sin correr el riesgo de ser arrollado por un automóvil. Primero que nada, buscamos responder preguntas como las siguientes. ¿Cómo se transportaban los antiguos aztecas? ¿O cómo era el transporte público en el Porfiriato? ¿O cómo fue posible que circularan pequeñas embarcaciones de vapor en la Ciudad de México? El transporte en la época prehispánica. Cuando los aztecas decidieron fundar su ciudad en cierto islote del lago de Texcoco, se enfrentaron a lo que para muchos representaría un problema: estar rodeados por agua. Sin embargo, poco a poco los aztecas fueron ganando terreno al agua, convirtiéndola en tierra firme, mediante la ayuda de un sistema de terrazas llamadas chinampas. Las 4 calzadas principales apuntaban a los 4 puntos cardinales. La primera, calzada Iztapalapa, era la entrada principal que comunicaba con los pueblos del sur. La segunda se dirigía al poniente, con dirección a Tacuba. La tercera corría hacia el norte por la actual calle de Argentina y por la última, se iba al oriente por las actuales calles de Guatemala, hasta el embarcadero de Texcoco. Para trasladar personas y mercancías por los canales, los aztecas fabricaron los acayes o canoas que, incluso, transportaban chinampas. Las más grandes tenían una capacidad para transportar hasta 70 personas. Otros medios más pequeños fueron las jangadas o balsas de bambú atadas sobre calabazas. Estas eran utilizadas para cruzar los ríos. Algunos datos indican que por los canales de la Gran Tenochtitlán llegaron a transitar 200.000 canoas. Esos fueron los primeros medios de transporte utilizados en México. Fuera de Tenochtitlán no existía otra forma de transportarse. Para salir de ella había que caminar. La gente recorría a pie los largos caminos trazados por ellos mismos y que posteriormente se convirtieron en base de los caminos que más tarde, en la época de la colonia, se construyeron. Los caminos eran brechas angostas, que serpenteaban a través de los bosques, a la orilla de las barrancas, o entre los cerros, pero con las dimensiones adecuadas para el tránsito exclusivo de personas. El transporte en la conquista, la llegada de los españoles y las bestias de carga. Fue hasta la llegada de los europeos cuando en nuestro país se introdujeron animales como la mula, el caballo o los bueyes. De esta manera, el transporte en el inicio del virreinato se realizaba principalmente en caballos, mulas, en los acayes y en las jangadas. Pronto, el caballo cobró fuerza sobre la canoa, debido a su rapidez y nobleza, mientras que los burros y mulas sirvieron para el transporte de carga. Posteriormente aparecieron las carretas, la primera de ellas perteneciente a Hernán Cortés, y poco después surgieron los coches y carruajes que eran tirados por caballos. Hacia 1522, se dio inicio al nuevo plazo urbanístico. Aunque se conservaron las 4 parcialidades que habían establecido los aztecas, los conquistadores cambiaron sus nombres. Atzacoalco cambió por San Sebastián. Zoquipan, por San Pedro. Moyotla, por San Juan, y Cuecopan, por Santa María Redonda. Una vez trazado el centro, se construyeron las primeras calles. Pino Suárez, Tacuba, Madero, Brasil, Argentina, Guatemala, Moneda, Corregidora, 5 de febrero y 16 de septiembre. Todas fueron pavimentadas con piedras del río Tacubaya, San Juan de Letrán y Santa Isabel, que eran calles de agua, se siguieron utilizando para el tránsito de canoas. Época colonial, el inicio del tráfico y los primeros taxis. Para 1648, de entre 30.000 y 40.000 habitantes que había en la ciudad, más de la mitad poseían un vehículo. El problema llegó a tal grado que Felipe II prohibió importar más coches a la Nueva España. El auge de los coches de alquiler se dio a finales del siglo XVII, cuando Manuel Antonio Valdés Murguía propuso al virrey de Revillagigedo establecer una casa de coches que se alquilaran por hora. Si alguna persona deseaba salir de la ciudad, debía hacerlo en un ómnibus de color amarillo que contaba con 16 asientos y era tirado por 2 caballos. Los ómnibuses eran como barcos con ruedas de tracción animal. Hacían 3 viajes al día a Tacubaya y Villa de Guadalupe y 2 a San Ángel y Tlalpan. El transporte en la época de independencia. En la ciudad se contaba ya con 160.000 habitantes.
y circulaban gran cantidad de vehículos. Los canales se volvieron intransitables debido a la gran cantidad de basura que se tiraba en ellos. Sin embargo, el de Chalco, que terminaba cerca del Palacio de Gobierno, se seguía empleando para la transportación de víveres a la ciudad. Subsistían las canoas y las trajineras, pero los problemas en los medios de transporte repercutían en el tráfico, la minería, la hacienda pública y la agricultura. El transporte en el México independiente. Después de 1824, año en que se erige a la Ciudad de México como sede de los poderes, la geometría urbana había cambiado, aparecieron las primeras glorietas y cruceros, aunque la intensa actividad de autos seguía ocasionando problemas de vialidad. Para atender el problema, en 1830, se expidió el primer reglamento de tránsito, expedido por el gobierno de la capital. Los primeros tranvías. En 1856, José Luis Ameque logró una concesión para construir primeros tranvías. La primera línea se tendió de México a Tacubaya. En 1861 se otorgó otra concesión para un tranvía de México a Chalco, y habiendo contribuido el gobierno con 200,000 pesos, la línea fue impulsada hacia San Ángel y Tlalpan. Desde entonces comenzaron a tenderse más rieles hacia otros puntos, lo que fue mejorando el tránsito. Estos fueron los primeros tranvías de mulitas con que contó la Ciudad de México. En contraste, el último tranvía de mulitas que hubo en la ciudad, fue suspendido el 24 de noviembre de 1932. El transporte en el Porfiriato. A finales de 1876 asumió el poder el general Porfirio Díaz y con la colaboración de su ministro de Fomento, el general Vicente Riva Palacio, se dedicaron con entusiasmo a impulsar la construcción de caminos, ferrocarriles y telégrafos. Se construyó un ferrocarril por cuenta exclusiva del gobierno, y todo el personal que intervino en la obra, ingenieros, empleados y operarios, fue mexicano. El 24 de diciembre de 1879, con asistencia del presidente Díaz. El servicio se inició el 1 de enero de 1880, y pronto empezó a transportar diversos productos para exportación por el puerto de Veracruz, lo mismo que mercancías de importación con destino al estado de Oaxaca. Durante el Porfiriato, una empresa de pequeños barcos de vapor de lujo, denominada Ailón, hacía recorridos por el Canal de la Vida, desde San Lázaro hasta el de Xochimilco y también a Chalco. En 1908, surgió un servicio llamado Rápidos que iban del Zócalo con dirección a Tlalpan, Coyoacán, San Ángel, Mixcoac y Tacubaya. El transporte en la Revolución Mexicana. Durante la época de la Revolución, los generales fueron los primeros en disfrutar de paseos en automóviles. Algunos protagonistas de la Revolución fueron asesinados en sus respectivos autos, como Pancho Villa y Francisco I. Madero, que iba acompañado por José María Pino Suárez. En esa época se adaptó un tramo del camino Toluca-México para el tráfico de automóviles. Había entonces 26 kilómetros de carretera. El transporte a través del siglo XX. De 1916 a 1918 se incorporaron los camioncitos para trabajar en las mismas rutas que tenían los tranvías. A mediados de la década de los 20, los camiones que aparecieron incrementaron su capacidad hasta 32 pasajeros. Más tarde entraron otros con capacidad para 42 pasajeros sentados y 40 parados. En 1967, se instituyó un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Sistema de Transporte Colectivo. 2 años después de la constitución de este organismo, se inauguró la línea 1 del metro en su tramo Zaragoza-Chapultepec. En 1968 aparecieron los peseros, que eran automóviles que prestaban servicio en rutas sin itinerario fijo y eran llamados así porque su tarifa era de 1 peso. Para 1981 la construcción de la infraestructura del metro llegó a tal punto que era necesario integrar un sistema de transporte urbano, así surgió Autotransporte Urbano de Pasajeros Ruta 100. La década de los 90 fue de mucho auge para el metro, ya que se inauguraron nuevas líneas y se inició la construcción de otras como la de la línea B, en 1994, de Buenavista a Ciudad Azteca. Siglo XXI. Transporte para el DF y zona metropolitana. Después de que se extinguió el organismo Ruta 100 se creó la RTP, que transporta a 650.000 usuarios diariamente. Opera 98 rutas regulares, que hacen un total de 3.482 kilómetros distribuidos por toda la ciudad. En septiembre del 2004, se creó el sistema de corredores de transporte público de pasajeros del Distrito Federal Metrobús.
El Metrobús inició operaciones el 19 de junio de 2005. El servicio de Turibús se inició en septiembre del 2002 por medio de autobuses de 2 pisos de color rojo, los cuales se han convertido en una opción para los habitantes y visitantes de la Ciudad de México para recorrer diversos sitios turísticos. El transporte de carga. El transporte de carga terrestre es un elemento esencial e integral de una economía industrializada moderna. En México a nivel nacional, el transporte contribuye en un 6.3% al Producto Interno Bruto. Genera 2 millones de empleos directos y es quinto lugar dentro de las 73 ramas económicas del país. La mayor parte de los camiones son operados por operadores independientes, además la edad promedio del parque vehicular es superior a 17 años, que es superior en más de 10 años comparado con países como Francia y Estados Unidos. A pesar de la relevancia del transporte de carga, el sector en México, como en muchos otros países, no se ha desarrollado. En el Distrito Federal y zona metropolitana el transporte de carga representa un peligro latente, debido a que el conjunto de reglas que regulan su operación están mal diseñadas o no se aplican o no se respetan, además de que las constantes fallas mecánicas en los modelos antiguos y la falta de capacitación de los conductores es uno de los factores principales que provocan el tráfico en esta área del país. Muchos conductores no cumplen con los requerimientos expuestos en el Reglamento de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, como: no pueden circular por carriles centrales. No pueden circular cuando la carga no esté debidamente cubierta, tratándose de materiales esparcibles. No pueden circular cuando la carga no esté debidamente sujeta al vehículo por cables o lonas. Los conductores de vehículos de transporte de carga deben circular por el carril de la extrema derecha y usar el izquierdo solo para rebasar o dar vuelta a la izquierda. Los conductores de vehículos de transporte de carga deben estacionar el vehículo o contenedor en el lugar de encierro correspondiente. Los conductores de vehículos de transporte de carga deben realizar maniobras de carga y descarga sin afectar o interrumpir el tránsito vehicular. En base al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, artículo 74, los operadores de los transportes de carga deben presentar reporte de todas sus operaciones, con datos como origen, destino, fechas, personas y empresas involucradas. Desgraciadamente esto es una simulación, dado que en varios accidentes los operadores abandonan sus unidades y ni siquiera hay documentación que pueda relacionarlos de manera judicial para responsabilizarlos de cualquier sanción que ameriten. Algunas problemáticas del metro. Se necesita cambiar una gran cantidad de los convoys antiguos, además de que se debe de continuar con la ampliación del sistema. Es necesario completar las líneas que actualmente se encuentran en operación y que originalmente fueron planeadas con otras dimensiones, como la línea 6 y 4. Otro problema crítico del metro es la proliferación de vendedores ambulantes que saturan las estaciones con sus mercancías y además invaden el exterior de las estaciones, generando grandes cantidades de basura. Algunas problemáticas del Metrobús. El número de autobuses articulados es insuficiente en la mayoría de las rutas y, como es el caso de la línea 1, además implementar una nueva línea del metro hubiera sido una solución eficiente a largo plazo. Se debe mejorar la capacitación de los conductores, ya que muchos de estos son antiguos conductores de metrobuses de solamente 3 toneladas y pasan a conducir a metrobús de 30 toneladas. Aún falta mejorar la conexión con otros sistemas de transporte como el metro, ya que aunque en ocasiones en los mapas se plantea que estos se encuentran conectados, estos se encuentran separados en ocasiones por varias cuadras de distancia. Algunas problemáticas de los metrobuses. Incomodidad por la corta distancia entre los asientos, la aceptación de sobrecupo y el hacinamiento de pasajeros de pie. Son vehículos viejos, muy contaminantes, y el desorden del tránsito que generan agudiza la contaminación causada por los automóviles con los que compiten por el uso de la vialidad. A ello se suma hoy el riesgo de asaltos y violaciones a los usuarios por parte de la delincuencia organizada. Algunas problemáticas de los taxis. La proliferación de taxis piratas. Estas unidades ilegales resultan un peligro para los pasajeros. En ocasiones es una herramienta más del crimen organizado, ejecutándose en su interior robos, violaciones y hasta asesinatos. El aumento indiscriminado de la cantidad de taxis que operan en la ciudad trae consigo aumento en el daño al medio ambiente, ya que estos ocasionan la saturación de las vialidades de la ciudad, generando congestionamientos, bajas velocidades, y un volumen considerable de emisiones contaminantes.